Con la alineación de Blackwell Academy. Con el número 1 la portería Seña. Con el 2 Carla Otero. Con el 3 Tai. Todo dispuesto para el tercer partido de esta matinal de fútbol playa. Y aquí ya con el liderato en juego entre el Club Deportivo Peña Real Madrid y Barriada la Playa Club Deportivo. Han 2 partidos disputados, 4 puntos cada uno de los dos equipos. Con un Peña Real Madrid que ganó a Dos Hermanas 3-2. El Digicontrol Melilla B que arrancó un empate a Barriada la Playa. Y en la jornada número 1, Barriada la Playa que ganaba a Digicontrol Melilla 2-1. Y el Ciudad de Dos Hermanas empatado a 2 con el Club Deportivo Peña Real Madrid. Cuatro puntos para el Club Deportivo Peña Real Madrid, 4 puntos para Barriada la Playa, liderando de momento la tabla el Club Deportivo Peña Real Madrid, pero con la sensación de que el partido es a cara o cruz entre ambos equipos por ese ascenso a Primera División. Barriada la Playa que formará con Alicia Pérez, Coral Olvera, Marta Garrido, Desiré Macías, María Bertón, Lorena Hey, Cristina Román, Nazaret López, Paula Guerrero, Paula Gálvez, Alejandra Pino y Natalia Pérez. Y el Peña Real Madrid que conformará con Alexandra Kulik,
Marina Molina, Caroline Adongo, Lucía Cintas, Dania Mohamed, Alejandra Hernández, Soraya Benaisa, Ainhoa Ahmed, Sandra Rodríguez, Omay Macaluk y Lilian Ismael. El Club Deportivo Peña Real Madrid, que tiene posiblemente una de las jugadoras que es una de las grandes y firmes promesas del fútbol playa nacional, como es Caroline Adongo. Jugadora que ya verán tiene una potencia excepcional contra Barriada La Playa, que tiene como máximo exponente a María Bertón. Las jugadoras de ambos equipos. Vamos viendo a Coral Olvera, también a Lucía Cintas. Vamos el plano de los árbitros haciéndose la foto protocolaria. La camiseta espectacular de el Club Deportivo Peña Real Madrid. También camiseta muy bonita de Barriada La Playa, completamente sensacional este encuentro con mucho en juego. Con mucho en juego. Ahí está este pasillo, honorando a las campeonas, pero que ascienden a primera división la temporada. Balón que pondrá Magnífico el gesto de Ciudad de Cádiz. en movimiento. Enhorabuena, muchas gracias desde Fair Play. Alexandra Kulik, Real Madrid, vistiendo de esa camiseta roja que comentábamos, Barriada La Playa con la camiseta principalmente blanca, pero con motivos amarillos y verdes. Los motivos amarillos y verdes. Ahí está Alexandra Kulik. La arriba de Alexandra Kulik buscando el ataque para Alicia Pérez, que intenta elevarla. Kulik que tiene que poner el cuerpo. Vamos ahí viendo el primer plano de Alicia Pérez, la guardameta de Barriada La Playa. Hacia el costado intentaba presionar a Alejandra Hernández esa salida de balón de Barriada La Playa. Y ahí está Caroline Adongo. Ahí está Caroline Adongo, que está jugando de vanguardia de su equipo. Alexandra Kulik. Está Kulik, la bola arriba, la busca Caroline Adongo. Pero se va a perder fuera por la línea de fondo. Alicia Pérez. Cuando Alicia Pérez el toque con el toque con su zaguera. Están los partidos esta mañana con un ritmo un tanto lento. Como si nadie quisiera que pasara el tiempo, nadie quisiera que terminara este playoff. Intento de Pared, se le escapaba ese balón a Lucía Cintas.
Acción defensiva de Marta Garrido. Buscando la elevación, la chilena a la derecha de la puerta de Alicia Pérez. Balón al costado izquierdo. Intenta atacar por ese lado Nazaret López. Se va al suelo, la pugna, el forcejeo entre las dos jugadoras. Balón dentro del área, intentaba arrancar María Bertón. La gran goleadora de este equipo, de este Barriada de la Playa, María Bertón, que ya nos hizo las delicias el año pasado consiguiendo muchos goles y que vuelve a intentar llevar a su equipo a lo más alto. El toque de Carolina Dongo, balón atrás, Alicia Pérez haciéndose nuevamente con el esférico. El toque con Coral Olvera, vuelve a acudir Coral Olvera. El balón en corto, Alicia Pérez, carril central, intenta irse María Bertón que se abre, balón para el costado, la parada sensacional de Alexandra Kulik. Pues María poniendo sobre la mesa sus habituales poderes, ese forcejeo, esa capacidad de toque, capacidad de proteger el esférico de espaldas a la portería. Esa manera de no solo abrirse huecos, sino también jugar para sus compañeras el disparo que finalmente paró Alexandra Kulik. El pase de seguridad de Lucía Cinta sobre Alexandra Kulik. Alexandra que vuelve a atrapar el esférico. Muchísima seguridad de la guardameta. Pelota para el costado. Alexandra Kulik que busca ese balón. Creo que no ha tocado a nadie. Creo que no lo ha tocado nadie. Pues sí, finalmente se lo dan a Alexandra Kulik. Llega el gol. Llega el gol. Se quedaron todas las jugadoras mirando. Todas las jugadoras mirando de reojo. Vamos a ver esa pelota que efectivamente toca. Lo vemos ahora de manera bastante clara. Nazaret López buscando proteger a su guardameta. Lo toca ligeramente. Llega el gol de la Peña Real Madrid. Llega el gol del Club Deportivo Peña Real Madrid, que se adelanta en el marcador 1-0. Este gol un tanto desgraciado para los intereses de Barriada la Playa. La pelota al costado. Busca salir otra vez Coral Olvera. Coral Olvera, la bola elevada. Va a conseguir dominarla nuevamente Alexandra Kulik. Buscando el balón al costado izquierdo. Ahí está Alexandra Kulik. Para Carolina Dongo. A Dongo que consigue avanzar, pero no con mucha fuerza. La pelota hacia el costado. La presión intensa de Alejandra Pino. La dorsal número 14. Es Omay Macalú quien intenta ahora jugar el balón por el lado derecho. Ahí está la bola para Alicia Pérez nuevamente por el costado izquierdo. Está cerrando muy bien de momento el Club Deportivo Peña Real Madrid. Las acometidas, intentaba avanzar a Alejandra Pino por ese costado, pero tampoco podía avanzar.
Y una Carolina Dongo que la temporada pasada la veíamos en muchas ocasiones como zaguera, pues ahora en vanguardia. Ahí está precisamente Carolina Dongo, intentaba llevarse la pelota, vuelve a cortar Coral Olvera. Balón al centro, con ese despeje. Vale, desde el costado al menos lo intenta Paula Gálvez. Está Paula Gálvez cambiando el juego. El pase que puede ser bueno para Cristina Román. Ahí está Cristina Román protegiendo el esférico. Sigue Cristina Román. La posible falta, esa tarascada. Buscando ahora el balón al centro. Llegaba la defensa. Ese 3-1 que plantea el Club Deportivo Peña Real Madrid. Se lo tiene que tomar con un poco de calma. Sale Alexandra Kulik para evitar ese bote que podía ser peligroso, aunque el balón no iba directamente a puerta, sí que podía botar de manera peligrosa. Se intenta defender esa jugada Paula Gálvez. Se va al suelo Lilia Mismael. El ataque peligroso de barrera de la playa será para Alexandra Kulik nuevamente. Ahí está Ismael. Lilia Mismael, quien intentaba percutir por el lado derecho. Partido que empieza a romperse quizás demasiado pronto. Ahí está Carolina Dongo. El balón al costado. Llegaba con calma Ainhoa Ahmed. Otra vez Lilia Mismael. La parada de Alicia Pérez. Empieza a arreciar el calor aquí en Torrox. El disparo de Alejandra Pino. Busca ahora los dominios. Marta Garrido con ese disparo cruzado que se va directamente a las manos de Alexandra Kulik. El balón que va a poner en juego nuevamente Alicia Pérez. Solo se ha podido batir una vez una portería, ha sido con un tanto en propia puerta que ha favorecido a Peña Real Madrid. Balón de Alicia Pérez, balón arriba, consigue la zaga volver a despejar de manera bastante expeditiva. Y en ese bloque defensivo, en ese 3-1 que está planteando el entrenador del Peña Real Madrid, entrenador que es Mónica Bernal, pues así está transcurriendo un poco el partido. Esa ventaja importante del Peña Real Madrid, que de momento les daría el liderato en el grupo. La bola para Alicia Pérez, busca 2:16 para que termine el encuentro, al menos en este primer periodo. María Bertón, que ya buscaba otra vez el disparo, la consigue sacar Alexandra Kulik. Carolina Dongo buscaba con pierna derecha contrarrestar la ocasión de María Bertón. Directamente también al cuerpo de Alicia Pérez. Está Alicia Pérez, balón directo de puerta a puerta. Y ahora cayendo los dos equipos en cierta precipitación con esos balones en largo. Ahora le pone algo de pausa a Carolina Dongo. Y la bola que va a poner en juego nuevamente el Peña Real Madrid, tras otro despeje expeditivo de Marta Garrido. Otro despeje expeditivo de Marta Garrido, la pelota hacia el costado. Ahí está María Bertón. Busca María Bertón el desmarque. Llegaba la defensa de Peña Real Madrid. Atentos al desmarque, el pase de la muerte, el intento de dejada hacia María Bertón. Tiene que llegar la defensa de Barriada a la Playa. El choque de trenes a por ese esférico, el balón que se va a ir fuera.
porque salió dolorida Omaima Kaluk. Está Omaima Kaluk, se está interesando en Carolina Dongo. Un balón completamente dividido al cual llegó la defensa. Y la pelota que se ha ido por línea de banda la pondrá en juego a Peña Real Madrid. Había tirado el balón fuera María Bertón. Ahí está Alicia. El control para Marta Garrido. El disparo a puerta de Nazaret López, que consigue despejar. Ahí está María Bertón. María Bertón que pone el pase de la muerte. El toque directamente a los dominios de Alexandra Kulik. Quedan 8 segundos. Buscando la última con Carolina Dongo. El partido que va a terminar en este primer periodo de momento con la victoria exigua por la renta mínima, por 1-0 de la Peña Real Madrid contra Barriada de la Playa Club Deportivo, en un primer parcial bastante entretenido, partido eléctrico de toma y daca y de ida y venida. Les dejamos con los mejores momentos de este primer periodo y volvemos en un instante. Todo preparado para este segundo periodo, todo preparado para ver si la Peña Real Madrid consigue llevarse el gato al agua ante un Barriada de la Playa que lo ha intentado, pero se ha estrellado una y otra vez contra Alexandra Kulik. El balón que pondrá en juego Alicia Pérez. Nuevamente para Coral Olvera. Desde la defensa, siempre con ese instinto de macerar bastante la jugada. Ahí está Alicia Pérez, el balón al carril, el despeje expeditivo, contundente de la zaga del Club Deportivo Peña Real Madrid. Ahora sí, saliendo con un 2-2 momentáneo porque tiene que llegar la carrera, normalmente situados con un 3-1.
Atentos a la jugada porque la pelota se podía meter dentro. Es gol. Gol del Club Deportivo Peña Real Madrid. Vamos a ver el remate. Cómo pues estaba ahí, Estaba ahí, se lanzó al suelo Coral Olvera. El remate que terminó en puerta. Un regate muy bueno en seco a la portera, a Alicia Pérez. Y que el bote de la pelota le ha acabado favoreciendo. María Bertón intenta el disparo con la izquierda, no consigue coger puerta. Recoge el esférico Carolina Dongo. Balón de Alexandra Kulik. María Bertón busca a Nazaret. Nazaret que busca el disparo. Alexandra Kulik que vuelve a poner coto a la jugada. Intento de avance ahora de Nazaret López y el gol. Gol de María Bertón. Ya lo confirmábamos cómo gira, cómo se va hacia la derecha y ahora sí consigue vencer, consigue doblegar, consigue batir a Alexandra Kulik. Pues llega el 2-1, Barrera de la Playa que no le quiere perder la cara al partido. No le quiere perder la cara al partido. Ahora al costado. Encontraba ahora ese balón Lucía Cintas. Alejandra Hernández en ese primer plano. Se va Nazaret López, que se le escapa muchísimo ese balón hacia el lateral. Es Alejandra Hernández quien intenta jugar ahora por la banda para Alexandra Kulik. Ahí está Alexandra, eleva la bola, la va a coger finalmente con la mano. 4 segundos. Intenta salir desde atrás Coral Olvera, que está ejerciendo de Kaiser en la vanguardia del equipo. María Bertón. Presión intensa. Sigue dominarla Alicia Pérez. Alicia Pérez la pelea con María Bertón. Y el choque con Carolina Dongo, que ya está en posiciones más defensivas. Alexandra Kulik. Avanza Alexandra Kulik. La defensa que consigue despejar. Llegaba Coral Olvera y se llevaba ese golpe en la cara. Todo pundonor Coral Olvera, que está haciendo un muy buen partido, cerrando, intentando permutar en defensa. Aunque de momento su equipo pierde por 2-1. Ahí está Barrera de la Playa, sobrepasando ya los 3 minutos de juego. Alicia Pérez jugando para Coral Olvera, el balón que salía excesivamente largo. Ahí está Alexandra Kulik buscando a Soraya Benaisa. Kulik para Soraya. Soraya al pase. El pase que era muy bueno a la posición de Sandra Rodríguez, que solo tenía que empujarla, pero el bote le jugó una mala pasada.
Protegiendo Coral Olvera. Se queja de una posible falta. El balón al centro. Intenta llevársela Lorena Hey. Hacia el costado. O sea, Alexandra Kulik. Balón para Alicia Pérez. El partido que vuelve a descontrolarse ligeramente. María Bertón, perseguida por Carolina Dongo. El disparo que va a conseguir despejar con los puños Alexandra Kulik. Otra más de muchísimo mérito para la guardameta del Club Deportivo Peña Real Madrid. Intento de centro, el cabezazo que le caía a la zona de María Bertón, pero no lo consigue enganchar esa chilena lateral. Es bola para la Peña Real Madrid. Al carril central se adelanta nuevamente la jugadora. Ahora sí, María Bertón, que conseguía percutir, pero la pelota le fue directamente a las manos a Alexandra Kulik. Ahí está Coral Olvera. Jugando Coral Olvera, el pase de Alicia Pérez. Vale, Alexandra Kulik. El disparo cortado nuevamente por Coral Olvera. El pase arriba. La pelea entre Carolina Dongo y María Bertón, que va a ser una constante en lo que queda de partido. Una Carolina Dongo que ya, sin ningún tipo de complejo, que suele ser su posición habitual, acude a la zaga. Yo creo que un poco buscando cortar los avances de María Bertón, poniendo a su jugadora más física, a Carolina Dongo. El balón de costado, cruzado en exceso sobre la puerta de Alicia Pérez. 5:30 para que termine este segundo periodo. El balón arriba. Estaba Carolina Dongo nuevamente con el testarazo defensivo. María Bertón, que intentaba acudir. El control que no fue bueno de Paula Gálvez. Intenta girarse ahora Paula Gálvez. Paula Gálvez, que se va a encontrar con la acción defensiva. Podría ser falta. De hecho, es falta. Peligrosa, escorada a la derecha. Falta peligrosa, escorada a la derecha. Que va a poner en juego Paula Gálvez. Ahí está Paula Gálvez, el disparo de Paula Gálvez directamente a las manos de Alexandra Kulik. Carolina Dongo buscaba a Nazaret López, tiene que acudir en defensa a Dongo, que llega al repliegue, intenta irse, la fortaleza de Carolina Dongo, intenta irse nuevamente, el pase es paradón de Alicia Pérez. Paradón de Alicia Pérez. El toque de lado a lado. Consigue embolsarla Alexandra Kulik. No era fácil porque el balón iba relativamente fuerte. Ahí pelea enconada en este lateral izquierdo del ataque del Club Deportivo Peña Real Madrid. Intenta percutir con fuerza Paula Gálvez. Está el terreno de juego, estábamos viendo a Lilian Ismael. Se le escapaba el control, todo a la espera de que vuelva a saltar al terreno de juego María Bertón.
Se toma un descanso también Caroline Adongo. El disparo de Peña Real Madrid que se estrellaba contra la espalda de la zaga era Omay Makaluk. Es la propia Omay Makaluk quien intenta poner ese pase al interior del área, pero Lucía Cintas no conseguía conectar bien la chilena. 3:17 para que termine este segundo periodo. Nazaret López la que intenta salir por banda. Lo hace con mucha potencia. A ver, Nazaret López del balón al centro. La ocasión. El pase que se queda un poco impreciso. Directamente a las manos de Alexandra Kulik. Barriada de la Playa que vuelve a intentar generar peligro. Es Coral Olveira la pelota para su compañera que estaba sola. Era Alejandra Pino quien lo intentaba. Hay una jugadora ahora en la arena que es Omay Makaluk, que se está quejando de un impacto. Cogiendo también resuello, el Club Deportivo Peña Real Madrid, porque Barriada de la Playa estaba apretando de lo lindo en estos últimos compases. Se estaba acercando con bastante peligro y se va Omay Makaluk cojeando ostensiblemente de su pie derecho. De manera muy ostensible el Omay Makaluk. Alexandra Kulik. Ando para Caroline Adongo. Adongo al centro. Buscaba a Lucía Cintas. La va a robar Nazaret. Y ahora sí. Marca. Gol. De Nazaret López. Que se rehace además de ese gol en propia puerta. Salió con muchísima potencia. Llegó Caroline Adongo a intentar cortar el esférico. Pasó el balón al lado del pie. Y sorprendió también a Alexandra Kulik. 2-2 en el marcador. Estaba apretando de lo lindo Barriada de la Playa. De verdad que lo estaba mereciendo. O nos está dando la sensación de que estaba mereciendo que el resultado fuera este 2-2. La pelea enconada entre ambos equipos. Coral Olvera. Alicia Pérez. Balón que no coge puerta. 2 minutos para que termine este segundo periodo y aún quedará el tercero. Pelota que pasa de costado a costado. Intentaba arrancar Dania Mohamed. Se iba al suelo dolorida la jugadora de Barriada de la Playa. Se incorporaba Caroline Adongo, pero acudió rápida Nazaret López. Es que tiene que despejar nuevamente la zaga de Barriada de la Playa ante ahora el acoso de el Club Deportivo Peña Real Madrid. Conseguía poner la punta del pie Dania Mohamed a tener que sacar precisamente el Club Deportivo Peña Real Madrid. Estaba esperando la pelota a su favor Barriada de la Playa, pero el colegiado lo dejó bastante claro. El balón al centro. Ahí está Dania Mohamed intentando abrirse hueco. La acción defensiva. Y vuelve a salir Coral Olvera desde atrás. La va a perder. Disparo cruzado que va a llegar directamente a los dominios de Alicia Pérez. Ahí está Alicia Pérez. Desde atrás Lilian Ismael. Buscar ese
Balón, el control que no era buena de Marta Garrido. Tiene que salir Caroline Adongo. Está Adongo encimada en todo momento. Disparo para Alicia Pérez. Hay una jugadora de Barriada de la Playa que se está doliendo. Marta Garrido que se está doliendo después del choque de trenes con Caroline Adongo. El segundo periodo que termina, el resultado que es 2-2. En esta, como nos gusta decir, historia aún por contar. Porque la vida es lo que sucede mientras no rueda la pelota en la arena de Torrox. Señores, aún queda un tercer periodo. Se juegan el todo por el todo. Y ambos equipos lo van a dar, valga la redundancia, todo para llevarse la victoria. Les dejamos con los mejores instantes de este segundo parcial. Y volvemos. Vamos, no se vayan muy lejos porque volvemos enseguida. Todo preparado para el inicio de este tercer periodo. Volvemos a ver a María Bertón en el quinteto titular de Barriada de la Playa. Las jugadoras del Club Deportivo Peña Real Madrid, encabezadas por Alejandra Hernández, que se disponen a poner el balón en juego. Ahí está ese balón arriba. Toca Lucía Cintas. El disparo de Lucía Cintas, que parecía que no tenía mucho espacio, pero consiguió sacar el latigazo. La pelota que se pierde por encima de la puerta de Alicia Pérez. Nazaret López. Cambia el juego la Nazaret López. La elevación sobre Alicia Pérez. Esperan
la llegada de Carolina Dongo. Carolina Dongo que otra vez ocupa posición de vanguardia. Casi hay un lío morrocotudo entre la zaguera y Alexandra Kulik. Nazaret, el balón para María Bertón. Intenta proteger el balón a María Bertón. Sale Carolina Dongo. Intenta abrir hueco Carolina Dongo. Directamente a las manos de Alicia Pérez. Ahí está Alicia Pérez para María Bertón. Llega la pelota a Nazaret. Nazaret López que no confió en su pierna izquierda. Intenta llegar María Bertón. La pelea intensa. Se iba al suelo Alejandra Hernández intentando proteger el esférico. Llegaba también Alexandra Kulik. Coral Olvera otra vez por arriba. El testarazo defensivo de la jugadora de Barriada de la Playa. Balón arriba. Buscando otra vez a Carolina Dongo, que se ve beneficiada por ese bote. Ahí está Carolina Dongo. El balón a frontal. Llegaba Nazaret López. Sale Nazaret López. Busca Nazaret a María Bertón. María que puede intentar disparar. Baja a Nazaret. Nazaret que se abre hueco. Finalmente a la zurda. El balón arriba, sale otra vez Carolina Dongo, es un 2 contra 1. El movimiento buscando acompañar el disparo para que Alicia Pérez consiga enganchar la pelota. Al costado, el pase, el disparo que no es bueno. De Paula Gálvez directamente a los dominios de Alexandra Kulik. El partido que está emocionante porque ambos equipos están llegando con peligro. Pero de momento nadie consigue batir la portería. Tiene que salir desde atrás el balón excesivamente largo para María Bertón. Lo buscaba Paula Gálvez. Ahí está Kulik. El control sensacional de Carolina Dongo. Se la lleva Dongo. Busca el pase directamente al cuerpo. Busca pelear Caroline. Pero no llega. Acción defensiva de Lucía Cintas espectacular. Sacando ese balón con la espuela. Qué partido. Qué intensidad de los dos equipos. Ahí está Alicia. Para María Bertón. Intenta poner la pelota a María Bertón. Protegiendo ante el empuje de Alejandra Hernández. Saque de esquina. Favorable a Barriada la Playa. Balón muy fuerte abajo. Buscando otra vez a María Bertón. Las 4 jugadoras del Club Deportivo Peña Real Madrid. Atrás el intento de testarazo que le faltó muy poco para ser conectado. Le faltó más bien muy poco. Balón por el costado. Gol, 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 gol de Peña Real Madrid. Marca Soraya Benaiza. El golpeo que fue muy bueno. La intentó sacar Alicia Pérez. Y el conjunto melillense que vuelve a ponerse por delante en el marcador. El balón que se va a ir por el costado. La bola de Alexandra Kulik. Otra vez Benaiza. La elevación de Benaiza. Intentaba llegar Sandra Rodríguez. Nazaret López que se encuentra ahora con la acción defensiva de Ainhoa Ahmed.
Sale nuevamente Nazaret López, el centro que no va a ser bueno. Y Alexandra Kulik que va a poner el balón nuevamente en juego. La bola de Sandra Rodríguez para Benaysa. Benaysa que juega el esférico, se va de una, se va de dos, arranca con potencia Benaysa. Llegó tarde. La tarascada importante sobre la acción de Coral Olvera, que está en todas. Otra vez la bravísima zaguera de Barriada La Playa, que ponía el pie, que intentaba cerrar. De hecho lo consiguió a Benaysa. Y será la propia Coral Olvera quien ponga el disparo sobre la puerta de Alexandra Kulik. La ocasión en este libre directo. Ahí está Coral Olvera que va a buscar el disparo potente directamente a las manos de Kulik. El toque de Omay Makaluk buscando la otra banda. Solicitaba que hubiera una compañera suya en ese costado. Está Alicia Pérez. Alicia Pérez que pone ese balón, intentando dificultar la acción de Alexandra Kulik. Estaba Nazaret López. Abriéndose ahora Ainhoa Ahmed. Control con el pecho de Ainhoa Ahmed. Directamente ahora los dominios de Alicia Pérez. Solicitando que sus compañeras le aporten salidas. El balón por el costado. Intentaba llegar la acción de Barriada La Playa. El balón que se marcha fuera. Nazaret López que volvió a intentarlo. Lo volvió a intentar Nazaret López. Se tiene que tirar Alexandra Kulik. El balón por el costado. La deja botar. Llega la acción defensiva de Lorena Hey. El disparo que se le va a marchar. Muy desviado a Paula Gálvez. Creo que en las postrimerías de este encuentro va a volver a salir María Bertón. Del mismo modo que entendemos que para cortar los avances volverá a salir Carolina Dongo y serán cambios casi correlativos. Una vez salga María Bertón, saldrá Carolina Dongo para intentar cerrarle la puerta a Alicia. Alicia para Nazaret. La parada de Alexandra Kulik. Qué paradón de Alexandra Kulik, que se duele de la espalda en esa acción donde tuvo que salir a achicar espacios. Vale. Nazaret López otra vez buscando la carrera. Nazaret López, la manopla de Alexandra Kulik, cerrándole las puertas en todo momento a Barriada La Playa. Conseguía ahora defender esa jugada Cristina Román. Sale Cristina Román por el costado. Será saque de banda favorable a Barriada La Playa. Ya ha salido Carolina Dongo. El balón de Nazaret. Intentaba el testarazo. Conseguía gobernar. ¡Gol! Gol de Carolina Dongo. Marcó Carolina Dongo. El bote que sorprendió a Alicia Pérez. Vamos a ver ese bote que sorprendía completamente a Alicia Pérez, que no pudo llegar a cortar el esférico antes de hora. Y ahí está el balón para Barriada La Playa, que tiene que remontar.
pero que se ve por debajo en el marcador el disparo que colocaba Coral Olvera. Ahí está la bola para Lucía Cintas. Alexandra Kulik. Kulik que pone el balón arriba. Consigue cortar. ¿Quién si no? Coral Olvera. El balón para rápidamente llega Nazaret López. Otra carrera más de Nazaret López, incansable durante todo el encuentro. Carolina Adongo buscando a Alexandra Kulik. Lucía Cintas. Toca Lucía Cintas, el balón que se va a perder por la derecha de la puerta, defendida por Alicia Pérez. 2:44 para que termine el tercer periodo. Aunque lo va a jugar por el costado. Balón de Alicia Pérez. Toca pelota arriba nuevamente. Alexandra Kulik. Está el costado Dania Mohamed. El ataque de Peña Real Madrid. Aguantando la pelota. Arañando tiempo al tiempo. Saben que el resultado es beneficioso para sus intereses. Ahí está Carol Nadongo, que podía adelantarse nuevamente a la acción de Nazaret López. Y María Bertón, que salta al terreno de juego para poner ya toda la pólvora. Ahí está Carol Nadongo. Balón repetido. Alejandra Pino que buscaba. Toca para María Bertón. María Bertón que intenta abrirse hueco. El disparo con la pierna izquierda de Marta Garrido, que no coge puerta. La presión de la jugadora de Barriada La Playa. Y es Lucía Cintas quien recibía la falta a falta de 1 minuto y medio. Ahí está Lucía Cintas, que va a ponerse a libre y directo desde su área. Que va a ser directamente a las manos efectivamente de Alexandra Kulik. Llega la presión, Alexandra Kulik. El balón que le hace un bote extraño. Lucía Cintas, que buscaba a la chilena. La pelota que se ha perdido por línea de banda. Ahí está la capitana de Peña Real Madrid. El balón directamente a los dominios de Carolina Adongo. Muy contundente, expeditiva en ese despeje. El balón que va a poner en juego Barriada La Playa. Despeje nuevamente de Carolina Adongo. La bola para Coral Olvera. Eleva el balón Coral Olvera para Alicia Pérez. Coral Olvera. Avanza Coral. Avanza Coral. El disparo que no es bueno. La ocasión que se le va al limbo a Marta Garrido. Se le marchó el balón a Marta Garrido. La pelota que acude a María Bertón. Intenta girarse María Bertón. Llegaba otra vez Carolina Adongo. Balón de María Bertón. El regate de María Bertón dejando en el suelo a Carolina Adongo. Buscaba ese disparo que domina en 2 tiempos el partido, que va a terminar. El partido que termina con la victoria del Club Deportivo Peña Real Madrid por 4-2 ante Barriada La Playa. Partido importante, la victoria. Aquí la sonrisa de Benaisa, la sonrisa de las jugadoras, la derrota de Barriada La Playa, que finalmente se estrelló contra el buen hacer de Alexandra Kulik en puerta, y con el protagonismo a nivel ofensivo y defensivo
de la jugadora que tienen en ese primer plano, de Caroline Adongo. Nos vamos. Nos queda un último partido. La máxima emoción del fútbol playa se vive aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol Playa y vamos a seguir viviéndola con un encuentro sensacional a las 12 menos cuarto. No se vayan muy lejos. Les dejamos con las mejores jugadas de este tercer periodo. Insistimos, no se vayan muy lejos porque aún queda mucho fútbol playa por ver aquí en YouTube. ¡Nos vemos!